Botella al mar é un programa herdeiro da actitude de Luís Seoane, que homenaxea a súa teima por comunicar o feito cultural galego. Luís Seoane tiña espírito de cronista e, como a él, en Botella al mar queremos axudar a enriquecer o mundo coa nosa diferenza, dando a palabra ao mellor da nosa creatividade e indagando nas raíces locais con vocación universal. Se nos anos 70 Luís Seoane colaborou en La Voz de Galicia escollendo figuras que destacan pola relevancia da súa actividade ou da súa obra, hoxe recollemos ese legado para figurar outros perfís en V Televisión. Considerada polos medios e crítica especializada como unha das deseñadoras españolas máis destacadas no mundo da moda, María Barros concibe o deseño como unha materia multidisciplinar, o que o levará a ampliar o seu traballo a outros campos, como o deseño de mobiliario e tamén como unha disciplina que non depende das tendencias dun momento determinado, o que fai que as súas creacións se caractericen pola súa intemporalidade e elegancia. María Barros, grazas por estar en Botella al mar. Para un profano como a min, chama atención cousas como que buscas no teu traballo a liberdade do jazz. Onde atopamos esa liberdade? Pues que yo creo, para mí, mi forma de trabajar y de crear una colección, creo que encuentras inspiración en cualquier cosa, puede ser incluso en lo más cotidiano, en tu día a día. Yo creo que lo importante es más bien que tú te encuentres receptivo a esos estímulos y sepas transformarlo en una colección, ¿no? Entonces, a lo largo de mis colecciones, es verdad que hay una que le he dedicado al jazz. Luego, dentro de cuando tú eliges una temática, siempre es una interpretación personal. Seguramente si un diseñador, incluso también de moda, ¿no?, coge la misma temática que yo, lo que veamos sobre una pasarela sea totalmente diferente, porque cada uno lo entendemos y nos transmite y nos evoca cosas totalmente diferentes. Una de las colecciones pues fue el jazz, que a mí me evoca, entre otras cosas, pues esa libertad, ¿no? Sempre ese é o punto de partida, a escolla dun tema, agora de crear unha... Yo solamente he tenido en todas mis colecciones una colección en la que no necesitaba una temática. Para mí sí es importante tener una base en la que me sirva de apoyo para iniciar mi trabajo, poder interpretarla y poder desarrollarla y que acabe siendo una colección. Ves si el resultado lo has conseguido cuando el público consigue ver esa temática en tus vestidos. Bueno, son moitos meses, ¿no?, traballando nas ideas, ¿no? É dicir, eu penso que a xente dende fora non temos a conciencia da investigación que hai máis alá da habilidade que se pode ter agora de deseñar, toda esa investigación previa, ¿no? É dicir, como é o proceso, ¿no? Falamos dese punto de partida que pode ser coller un punto, unha temática, un detalle, aínda que sexa cotía, pero como é todo ese proceso longo e duro, e moitas veces supoño que tamén solitario, aínda que hai un equipo normalmente traballando conxuntamente contigo a hora de chegar á parte final, ¿no? Bueno, todo el proceso en duración de tiempo son 6 meses. Entonces, mi forma de trabajar es inicio con la búsqueda de una temática. Para mí, de todo el proceso es la parte más complicada. Encuentro muchísimo bloqueo, me resulta muy complicado saber qué es lo que me tiene que llenar mucho un tema para realmente dedicarle toda una colección y todo ese tiempo. Una vez que encuentras ese punto, ese tema en el que te quieres basar, que a mí me suele tardar pues mes y medio, 2 meses, todo va un poco más fluido, ya ves más claro los colores, los tejidos en los que quieres trabajar la colección, pero vuelve a haber un bloqueo ahí de cómo inicio esa colección, cómo traslado esta idea, me hago una composición de imágenes de ese tema, y empiezo a hacer los primeros bocetos de qué es lo que me transmite a mí en formas, en volúmenes. Trabajo mucho sobre maniquí, de una manera muy visceral. Es decir, por ejemplo, cogemos el jazz y yo estoy escuchando jazz, veo imágenes de jazz, entonces trabajo sobre un maniquí de una manera muy visceral de qué es lo que me está transmitiendo, al margen de que pueda estar haciendo también bocetos sobre papel y eligiendo pues según qué tejidos. Y una vez que pasas ese momento de bloqueo, que son pues 2 meses y medio, 3 meses, ya todo va como mucho más fluido, empiezas ya a diseñar toda la colección, a cada modelo le asignas sus tejidos, realizas una carta de color y empiezas a realizar los primeros prototipos. Los primeros prototipos nunca los realizo en el tejido final,
porque me sirven un poco para ver las proporciones de la prenda, si tengo que hacer alguna variación sobre el patrón, y una vez que se varía todo eso y se perfecciona la prenda, ya se corta y se monta en el tejido final. Esa experimentación é así en todos os diseñadores ou coñeces algún que teñen absolutamente todo predeterminado? No, yo siempre digo que la moda no es una matemática, o sea, es un proceso creativo que yo creo que cada diseñador lo personalizamos. Yo estoy hablando, en mi caso, de cómo trabajo. Yo hablo con otros compañeros diseñadores y ellos, por ejemplo, comienzan a elegir un tejido antes de tener el diseño. Yo soy incapaz de hacer una selección de tejidos antes de tener el diseño claro, porque yo en base al diseño elijo un tejido y hay diseñadores que lo hacen al revés, eligen un tejido y en base a ese tejido realizan un diseño para que se acorde a la elección que han realizado de los tejidos y del colorido. Facendo un pouco memoria, bueno, tivemos unha conversación tamén hai algún tempo sobre como tomaches a escultura Musa Dormida de Brancusi, como inspirou, ¿no? Como inspiración para unha das túas coleccións. Resúltame curioso que para crear vestidos a referencia fose precisamente unha escultura onde non hai corpo, ¿no? A cabeza é un ovoide apenas elaborado, o cabelo está sutilmente ciselado, iniciado por líneas apenas marcadas, o ollo esquerdo está levemente insinuado, pero en realidade sen volumen, o nariz e a boca xa teñen máis expresividade, tamén pracidez. É un rostro sereno e fermoso, pero chámame a atención a elección, ¿no? Gustaríame que nos contases como foi todo ese proceso, supoño que esa asimetría ou as curvas imperfectas conectan precisamente con esa idea do que queres levar a cabo, ¿no? Bueno, elegí Brancusi un poco por la trayectoria, porque es un escultor con el que me siento muy identificada. Luego creo que hay mucha conexión entre moda y arte. Y luego es cierto cómo describes la obra de Brancusi, pero tiene muchísimo significado detrás, significado que yo interpreto a la hora y tiene volúmenes, son volúmenes muy redondeados que yo luego desarrollo en volúmenes de las prendas, con lo cual me pareció muy fácil poder desarrollar su concepto en moda, porque me parece que precisamente tiene detrás de esa sencillez en sus formas, tiene muchísima información que yo puedo aportar y trasladar a la moda. E o ouro, que é outra das características, aí o levaches a parte dos complementos, non? Parte de complementos, luego en la paleta de color de la colección el oro estaba muy presente, era uno de los colores más predominantes. Bueno, falamos de inspiración, decías que procuras inspiración en moitas cousas, non? Moitas veces do cotiado, máis seguramente ordinario e ao mellor nun principio non buscado, non procurado. Falas da arte, supoño, teño escoitado que tamén do cine, pero tamén outros diseñadores, é dicir, como que relación ou se tes unha especie de línea señalóxica con respecto á historia da moda, onde te situarías nese sentido? Yo creo que mis años son los años 20, son unos años con los que me siento muy identificado en todas las disciplinas, además, por ejemplo, en el cine, es un cine que me gusta mucho, la estética de los años 20 es una estética con la que me siento muy identificada. Más yendo más allá, yo creo que yo he vivido en los años 20 en otra vida, es como mi época. Si no he nacido, entonces he nacido en la época equivocada. O sea, yo me siento, incluso por la forma de vivir que tenían, la forma de entender la moda, culturalmente, son unos años con los que me siento muy identificada y con todas las disciplinas que rodean y que se vivían en esos años. Bueno, é curioso, porque ademais en Coruña, que moitas veces é algo que se obvia históricamente, pero as vanguardas entraron máis polo mundo do deseño, polo mundo máis do deseño editorial, do cartelismo naquel momento, que polo mundo da arte, non? En certo modo existían algunhas revistas como Alfar que eran do máis importante en deseño, máis vanguardista que había a nivel nacional, non? De feito, estou agora facendo memoria e había un sastre, Luis Huici, que era ao mesmo tempo diseñador gráfico, que foi o que marcaba un pouco a tendencia que foi moi importante tamén para o mundo da arte, o movimento renovador, non? E foi xusto en Coruña onde aconteceron esos momentos, ao principios dos anos 20, non? Pero, levando a túa trayectoria, estudaches na Escola Europea de Deseño de Madrid,
Despois en Milán realizaches a tese baixo a dirección de Franca Sozzani, directora de Vogue Italia. En 2001, con tan só 21 anos, fixecheste co Premio Mo Chandon, Young Fashion Award, en colaboración coa Cámara Nacional de la Moda Italiana. Despois fuches a Florencia para traballar no equipo corporativo de Roberto Cavalli. Toda esa experiencia foránea supoño que ao mesmo tempo tendo unha pata aquí e outra lá, que diferencias atopaches en todo ese momento co realizado en España, ¿no? Bueno, las diferencias se las encontré más después del paso del tiempo. Yo cuando efectivamente termino la carrera, yo tenía 21 años. La escuela de Milán, donde terminé de estudiar, me propone que me presente a este concurso. Era para ganar el premio al mejor diseñador joven europeo. Me presento un poco pues porque me presionan de alguna manera para que lo haga, porque el profesor de diseño pues creía mucho en mí, pero sin ningún tipo de aspiración. Mi sorpresa fue que quedó finalista y ya mi gran sorpresa, para mí ya quedar de finalista era el premio. Yo ya me sentía absolutamente ganadora porque nunca había aspirado a eso. Luego ya cuando lo gano es todo tan rápido, vives muchísimas cosas, es decir, detrás de un premio así que organiza Moët Chandon hay una agencia de comunicación muy fuerte, hay muchísimo interés por parte de los medios, te llevan a muchísimas ruedas de prensa, tú no eres consciente de que estás haciendo ruedas de prensa, te llevan, te sacan fotos, o sea, eres después consciente de decir, es que forma parte un poco de lo que conlleva la moda y el mundo de la moda. Me organizan un desfile durante la Semana de la Moda de Milán como ganadora. En el jurado estaba Roberto Cavalli, que inmediatamente me propone empezar a trabajar con él en Florencia, entonces pues, tampoco tienes tiempo a pensar, me parecían todo oportunidades. Ahí ya tenía 22 años, pero bueno, sigue siendo una cosa que no eres consciente, ni tuve tiempo para sentarme y decir qué me está pasando y valorarlo, ni era consciente de, me cogió todo muy rápido. Una vez que pasan los años, sí que valoras esa experiencia, sí que ves las diferencias de cómo se realiza, pues cómo vive la moda y cómo se le apoya a la moda y cómo se entiende como cultura, en diferencia que aquí, yo lo encuentro así, aunque me parece que poco a poco en España lo vamos entendiendo de otra manera, pero allí se le da un valor añadido que aquí no siento que esté presente en otras disciplinas incluso, ¿no? Y cómo esa experiencia te sirve hoy como aprendizaje. En ese momento quizá no era consciente de todo lo que estaba aprendiendo, pero hoy lo puedes aplicar a tu propio trabajo y recordando esas vivencias y todos esos procesos, desde el creativo hasta cómo luego se comunica, o sea, porque un trabajo si no se comunica es como si no existiese. Esto es una parte muy cruel que tiene cualquier artista, no solo en la moda, ¿no? Pero tú puedes ser muy bueno en tu trabajo, que si luego no llega a un público, si luego no se comunica, es como si no existiese, ¿no? Eso es una parte muy importante que yo aprendí, por ejemplo, en Italia. Todo tenía que comunicarse, saber comunicarlo de la manera adecuada, saber a qué medios, a qué público te querías dirigir. Entonces, eso hoy, por ejemplo, lo aplico a mi trabajo, pero en ese momento yo estaba comunicando sin saber que realmente estaba comunicando, tanto en lo mío cuando gané el premio, cuando trabajaba con Roberto Cavalli, como yo estaba en varias áreas, empiezo, es verdad, en el departamento creativo, en el equipo creativo de mujer, pero luego vives pues un desfile, entonces tampoco entiendes muy bien por qué esa importancia al desfile, por qué esa importancia al trato con la prensa, esa importancia a la fiesta de después, digo, ¿por qué se hace una fiesta después y ya se ha enseñado una colección? Pues claro, pues porque hay que comunicar esa colección de una manera más cercana, que el diseñador cuente a la prensa o a los invitados de una manera pues más personal, uno a uno o en grupos más reducidos la colección, el porqué esa inspiración. Entonces en ese momento yo lo vivía en una vorágine que no era consciente, son cosas que en una universidad, aunque te las expliquen, no las entiendes hasta que realmente las vives. Y aún viviéndolas, en mi caso, ha tenido que pasar años para entenderlas y poder aplicarlas. Falabas, bueno, de que mellorou esa actitude, ¿no? Esa conciencia de que deseñar ou de que calquer aspecto de creatividade, pero en este caso da moda é moito máis que simplemente o feito de deseñar, pero como ves agora Galicia coa creación de novas escolas? Decir, crees que realmente se está facendo un traballo con as mínimas mimbres para poder dar uns resultados? Bueno, Galicia tivo unha importancia no mundo da moda, sobre todo nos anos 80, non? Indiscutible. É dicir, como ves dentro dos anos 80 a evolución en Galicia e en que lugar nos podemos encontrar? Pues que Galicia es un referente en España a nivel de moda. Una de las cosas que siempre me preguntan
es por qué los gallegos tenéis pues esa facilidad o esa tendencia a dedicaros en la moda, y nunca tengo una respuesta. Es cierto que hay muchísimos, ya no solo los consagrados, sino gente que empezamos, gente que estudia, hay interés por la moda, ¿no? Y es, bueno, pues moda gallega ha sido como una marca incluso, ¿no? A nivel nacional. Hasta hace poco tampoco había escuelas que fomentasen esa cultura que realmente en los años 80 en Galicia no había escuelas, casi apenas lo había en España, con lo cual es verdad que Galicia tenemos como una tendencia especial a la creación de moda. Me parece que en Galicia ahora mismo hay muy buenas escuelas de moda, pero como auténtica inconformista que soy, creo que debería de haber más escuelas en más lugares e con máis apoios. Bueno, falaches de algúns nomes importantes da túa trayectoria, podemos falar de Modesto Lomba, de Pupi Solari, de Roberto Cavalli. Con que te quedas de cada un? Son perfiles totalmente diferentes. Yo, por ejemplo, cuando con Modesto Lomba, de hecho, aún estaba estudiando, entonces, si ya con Roberto Cavalli para mí era todo como una esponja y todo novedad, cuando ya había terminado la carrera, cuando estaba creo que estaba en el segundo año, era una mezcla de entusiasmo, de querer aprender, de sí, poder ir aplicando un poco lo que hacías en la escuela, pero era demasiado joven quizá primero para que depositase una confianza de peso en mí, con lo cual hay muchas cosas del proceso que me perdí. Su estilo es totalmente diferente. Por ejemplo, uno de los fuertes de Roberto Cavalli son los estampados, mientras que Modesto Lomba, bueno, su base de hecho parte de la arquitectura, con lo cual su fuerte son las formas, los volúmenes, el patronaje, el trabajo del patronaje. Quizá que con Modesto Lomba aprendí más esa parte, y de Roberto Cavalli más lo que es el diseño de silueta de mujer, y el fuerte que es el estampado. Se dirigen cada uno a mujeres totalmente diferentes. Y con Pupi Solari, yo tuve la suerte de conocerla porque era también una de las personas que estaba en el jurado, pero yo ya la conocía antes porque era un referente. Ella fue la primera tienda multimarca que hubo en Milán, aparte de tener su propia colección de moda y de ropas de mujer. Como miembro del jurado, pues siguió un poco todo el proceso de cómo creamos cada uno de los finalistas la colección para la final del concurso. Y cuando una persona, pues yo creo que fue como un ángel caído que pues, me cogió cariño, especial cariño, y me llevó, el trabajo fue totalmente diferente. Ya trabajas con una persona más mano a mano en el diseño, su objetivo no era presentar en pasarela, sino hacer colecciones más artesanales, y luego la compra de grandes firmas en showrooms muy importantes. Aprendí más la forma de seleccionar una colección, la coherencia a la hora de tener una tienda multimarca, en qué te basas para comprar una colección, dentro de una colección, qué piezas eliges en base al público al que te diriges. Parece que cada uno cojo cosas totalmente diferentes. Bueno, entre as túas coleccións existe sempre un fío conductor, unhas señas de identidade, o modelaxe, o volume, o tecido liso, a ausencia de estampados, tecidos naturais, pero xa unha trayectoria longa, non? É dicir, que ademais de a través desas insistencias, non, que podíamos chamar, supoño que haberá cambios, non? É dicir, en que cambiou María Barros en todo este tempo? É dicir, todo o mundo diría, bueno, pois agora ten unha colección máis madura, en certo modo, pero non falo deso, falo realmente de que premisas tiñas, ao mellor, hai uns anos que agora, por exemplo, non tes, non? Vamos a ver, yo creo que el cambio nunca es de una colección a otra. Yo siempre digo que una colección es la evolución de la anterior, aunque la temática sea totalmente diferente y la colección no tenga nada que ver. El sello de identidad es algo tan visceral, está tan vinculado tu persona con tu trabajo, que a medida que evolucionas como persona, tu trabajo también evoluciona. Empiezo de manera, yo nunca me planteo el tener mi propia firma y crear una marca. Entonces, como va todo tan sobre la marcha, inicialmente no tengo ni objetivos ni metas a las que me planteo llegar, sino que empiezo de una manera pues casi accidental. O sea, yo estoy trabajando en Roberto Cavalli, yo quería seguir
Yo iba a irme a Londres a hacer un máster y me llaman de la pasarela Gaudí, que tenía un apartado de jóvenes diseñadores, si quería desfilar. Entonces me pareció una oportunidad buena y aprovecho para desfilar allí. ¿Qué pasa? Que se venden unas prendas. Digo, pues tendré que hacer unas etiquetas y hacer una pequeña producción de lo que se ha vendido. ¿Qué implica eso? Tener que buscar un taller que te lo confeccione. Se buscan talleres. Entonces no puedo hacer la comparación de cuáles eran mis objetivos hace 10 años a los que tengo ahora. Ahora tengo objetivos. Antes iba un poco, sinceramente, sobre la marcha. O sea, fue una consecución de oportunidades que he ido aprovechando y que me llevaron hasta aquí. Hay evolución en mi trabajo, pero no hay evolución quizá en objetivos a tan largo plazo. Yo soy una persona además que cambio mucho en ese sentido, soy muy contradictoria, tengo objetivos muy claros, pero luego soy pura contradicción, entonces hoy puedo tener un objetivo y si pasado mañana me hacer la entrevista quizás sean otros porque mis intereses cambian. Bueno, antes de enfocarte no mundo da moda, xa existía o interese ou a conciencia de querer deseñar, non? De feito, hai uns anos, no 2009, emprendiste outro proxecto, un proxecto de deseño de interiores, con caderías artesanais, máis o estilo da alta costura, con pliegues, tecidos tamén nobles, non? Contanos esa experiencia, como foi sair do teu terreno, onde xa supoño que te sintes en certo modo máis confortable, non? A expandilo a ese mundo Pues do que deseño. precisamente hago esta colaboración de mobiliario porque sentí que no salía de este terreno. Hay una empresa de mobiliario que se pone en contacto conmigo, bueno, pues es un referente nacional en el mundo del mueble y quiere hacer una colaboración con diferentes artistas, entre ellos un diseñador de moda. Entonces me propone el realizar una colección de mobiliario inspirada en moda. Como yo precisamente no era un terreno en el que me sintiese segura ni identificada, más que nada porque no es mi formación, inicialmente les dije que no, porque el resultado consideraba que no iba a estar a la altura ni de mis expectativas. Yo soy una persona muy autoexigente, ni las de ellos. Hacer un trabajo, una colaboración cuando realmente no la sientes, no le veo sentido al mero hecho de promocionar un vínculo moda con interiorismo. Sin embargo, modelando una solapa de un abrigo, de repente ves, esto me gusta como respaldo de tapizado de un asiento. Estaba haciendo un vestido, o sea, es como esta idea que dices que no, pero en el fondo te queda ahí de una manera inconsciente. Entonces, pues esto me pasó al mes y los llamé. Oye, que he tenido varias ideas, os las quiero proponer, a lo mejor os interesa que retome. Volviendo un poco a la contradicción, yo puedo decir que no y al mes siguiente estar llamando yo y decirte, oye, que no es que me lo haya pensado, es que de repente te viene la idea clara y sí ves la relación y sí crees. O sea, lo que no quería era meterme en un proyecto en el que no estuviese creyendo, ni en mí ni en la colaboración, porque no le veía una unión real, ¿no? Y bueno, les gustó mucho la idea y el planteamiento es un planteamiento de colección de mobiliario, pero con un planteamiento de moda. He utilizado los mismos tejidos que utilizo en moda, son pues volúmenes que he utilizado en solapas, se han puesto en... O sea, el fuerte está en el tejido y en el tratamiento de los volúmenes del tapizado, no en la estructura en sí, porque desde un inicio yo ya digo, no soy diseñadora industrial, para eso yo no soy buena en eso, no es mi terreno, entonces no me quiero meter en terrenos en los que yo no me sienta ni preparada ni cómoda. Me parece que además es intrometerme en cuando hay realmente profesionales muy buenos. Entonces hemos cogido estructuras que ellos hemos recuperado, no cogimos, porque esta empresa, bueno, pues tiene 80 años de historia tranquilamente, pues estructuras que tenían del inicio, que era pues con la persona con la que yo trataba, pues estructuras que había hecho ya su abuelo, muy antiguas. Yo además me relaciono mucho, me siento muy identificada con el mueble clásico y las antigüedades, entonces recuperamos esas estructuras para yo no trabajar sobre la estructura del mueble, porque entendía que eso es más de un diseñador industrial que no textil, y lo que hice fue vestir las sillas, ¿no? En o mundo da moda, pódense evitar as tendencias? Por supuesto. Yo creo que las tendencias están ahí, tienen que existir, pero yo, por ejemplo, con mis colecciones vivo al margen de la tendencia. No creo en la tendencia para mí. Bueno, pois para nós sí que
queremos que sexa unha tendencia este auxe do deseño galego, non só o deseño de moda, pero creemos que xa que falábamos dos anos 20, dende esos renovadores de arte do deseño galega, pois pensamos que todo é cíclico, que estamos nun bo momento e desexamos o mellor, pero tamén damos os parabéns polo éxito que tiveches dende prácticamente acabar os estudios. Moitas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por la invitación, para mí ha sido un placer. Gracias.